Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá y libre de penas yo estaré. Así es que, hermanos, si un día quieren ir a la playa, comer pescado, pero hasta más no poder, ya saben, hermanos, ¿verdad? Son bienvenidos y la iglesia y un servidor estaremos dispuestos a recibirlo con mucha alegría. Voy a invitarles a abrir su Biblia ahí en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 21. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Escritura aquí nos dice, hermanos, que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. En el idioma, hermanos, que encontramos esta palabra que el apóstol Pedro dice, da a entender, hermanos, que representa la idea de un velero, hermanos, de un barco, de esos que tienen velas, ¿verdad? Seguramente alguna vez usted ha visto, ya sea en persona o por televisión, hermanos, ese tipo de embarcaciones. Y nosotros sabemos, hermanos, que ese tipo de embarcación es impulsado por el viento. De tal manera, hermanos, que a donde el viento sople, este barco, hermanos, puede ser impulsado y guiado por ese timón. Entonces, hermanos, aquí la Escritura está dando esa idea. Que mucha gente dice, hermanos, que la palabra de Dios, la Escritura, fue escrito por hombres. Sí, la respuesta es sí. Pero fueron, hermanos, impulsados, así como ese barco, a escribir la voluntad de Dios para los hombres, hermanos. Y es entonces, hermanos, donde nosotros resaltamos la importancia del Espíritu Santo en este tiempo, hermanos. El hermano David ahorita hablaba, hermanos, del tema del Espíritu Santo. Y si vamos a hablar del Espíritu Santo, y realmente, hermanos, el tema del Espíritu Santo es un tema muy, muy importante, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios ha escogido expresarse a sí mismo como Padre hacia la humanidad, como Hijo. Pero también Dios se expresa a través del Espíritu Santo, hermanos. Como todos sabemos, en estos 3 días de seminario estaremos hablando de ese tema, hermanos, del Espíritu Santo. Y para iniciar este presente estudio, debemos comprender, hermanos y amigos que nos visitan, que el Espíritu Santo es Dios. Como ya lo mencioné, hermanos. Una cita que nos hace ver eso, hermanos, de muchas, es Hechos capítulo 5, verso 3, donde Pedro, hermanos, Pedro le presenta a Ananías
al Espíritu Santo. Lamentablemente para algo, hermanos, nocivo para Ananías. Pero vemos que Pedro, hermanos, presenta al Espíritu Santo como Dios. Ustedes conocerán esa historia ahí en Hechos capítulo 5, verso 3. Estos son las tres expresiones, hermanos. Las tres expresiones de tres personas, es decir, tres personalidades diferentes. Y las tres son una en unidad. Así es que, hermanos, eso es lo que vamos a hablar en este estudio. Y no me quiero ahondar en ciertos asuntos, porque sé que hay hermanos que van a hablar de ese asunto, de los asuntos, hermanos, diferentes del Espíritu Santo. Pero otra cosa que quiero mencionarles, hermanos, acerca del Espíritu Santo, es que existen ideas equivocadas, hermanos, acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Existen ideas erróneas, hermanos, que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo, ¿verdad? Dicen, hermanos, fíjate, que es una fuerza. Ideas equivocadas. Dicen que es una fuerza, ¿verdad? Una energía activa, sin personalidad. ¿Y es así, hermanos? Claro que no. Es una idea equivocada del mundo, hermanos. Dicen, hermanos, que el Espíritu Santo no es Dios. También lo dicen, hermanos. Hermanos, en la vida y en el mundo, el sectario también, existen muchas ideas equivocadas, ¿verdad? Pero, hermanos, quiero decir también que lamentablemente también dentro de la iglesia de Cristo, aunque no lo crea, hermano, dentro de la iglesia de Cristo existen también ideas equivocadas acerca del Espíritu Santo, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, existe una confusión, porque como cristianos hemos fallado en el punto de escudriñar las Escrituras. No nos hemos enfatizado, hermanos, a entender lo que Dios ha revelado acerca del Espíritu Santo. Y por eso, hermanos, hay ideas equivocadas, hermanos, ¿verdad? Y una de las ideas, hermanos, que hay dentro de la iglesia es esta. ¿Cuántos de nosotros creemos que cuando nos bautizamos debemos sentir una sensación? Yo he escuchado gente, hermanos míos, que dicen: no, hermano, cuando yo me bauticé sentí bien bonito. Se me hace que es el Espíritu Santo. ¿Te fijas, hermano? ¿Será así? ¿Será así la manifestación del Espíritu Santo? Tengamos cuidado, hermanos, ¿verdad? Otros, hermanos, creemos que el Espíritu Santo es mujer. ¿Qué tal, hermanos? Así se cree, hermanos. Ojalá que aquí no sea el caso. Pero no lo creemos así. Pero ¿cuántos de nosotros creemos que el Espíritu Santo se manifiesta como hombre? ¿Qué tal? Algunos creen, hermanos, que el Espíritu Santo es un hombre, o sea, en forma de hombre. Otros en forma de mujer. Yo creo que eso va a ser mesa de discusión, ¿no? Así es. Entonces, hermanos, en la iglesia de Cristo, fíjate, hermano, se habla más del Padre, se habla más del Hijo, se habla más de la iglesia, se habla más de la obra, pero del Espíritu Santo, muy poco, hermano. Muy poco. El tema bíblico
del Espíritu, déjeme decirle que es muy extenso. Y de veras que los hermanos que han organizado esta actividad han dado, así menos, un acierto muy importante. Yo creo, hermanos, que debemos tomar esto con responsabilidad. En esta serie de predicaciones que se van a dar, se van a tocar temas muy importantes que usted y yo necesitamos saber. Es que si usted no viene mañana, usted se va a perder de una gran alimentación. Por lo tanto, no tome a la ligera este seminario. Son 3 días, hermanos. 3 días que le va a ser de mucho beneficio. Hermanos, el tema bíblico del Espíritu es muy extenso y comprende significados, hermanos, amplios. Sin embargo, hoy no hablaremos en este presente estudio acerca de su naturaleza. Yo no voy a hablar de su naturaleza hoy. Tampoco voy a hablar de su deidad. Tampoco voy a hablar de los símbolos. Tampoco voy a hablar de la operación. De cierta manera sí. Más bien hoy hablaremos de títulos y nombres del Espíritu Santo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y quiero aclararles, hermanos, que posiblemente no los vaya a mencionar todos. Solo les he traído unos cuantos, hermanos. Unos cuantos, porque realmente se requiere mucho tiempo para poder expresar todo, hermano. Y ya el hermano David ya me la leyó. Es que yo quiero decirle en primer lugar, hermanos, que el Espíritu Santo se ha manifestado ampliamente a través de la historia del mundo, hermanos. Sobre todo en su pueblo también. Y en primer lugar, el Espíritu Santo lo vemos presente, número 1, desde la creación, hermanos. Y miren la escritura, hermanos, ahí en Génesis capítulo 1, lo podemos ver, hermanos, al Espíritu Santo actuando, hermanos, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, verso 2, dice la escritura: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjate cómo la primera referencia hacia el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se manifiesta como simplemente Espíritu o Espíritu de Jehová. Se movía sobre la faz de las aguas. Cuando la Escritura dice, hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo se movía, daba a entender, hermanos, que Dios estaba dispuesto, estaba ansioso por iniciar la obra de la creación. Acuérdate, hermano, que cuando se escribe este versículo, la tierra estaba desordenada, hermanos. Y Dios, hermanos, como nosotros sabemos, Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Fíjate, a Dios le gusta el orden, hermanos. Y cuando Dios presencia el lugar de sus propósitos, dice que Él estaba dispuesto, estaba ansioso por iniciar esa obra de la creación, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo usted lo encuentra activo desde la creación. Y todo, hermanos, aunque el Espíritu Santo creó todo lo que leemos en Génesis 1, aún el Espíritu Santo, hermanos, sigue trabajando, manteniendo lo que ha creado, hermanos. Dice la Escritura, hermanos, en Salmos capítulo 104, verso 30. Qué bonitas palabras, hermanos, dice este hombre. Salmos 104, verso 30.
Búsquenlo todo, hermanos. Todos busquen el texto. Miren lo que dice este escritor. Envías tu espíritu y son creados. Y luego dice, renuevas la faz de la tierra. Salmos capítulo 104, verso 30. ¿Te fijas, hermano? Cómo el escritor de este salmo dice, hermanos, que no solamente él ha creado, sino que sigue su trabajo de mantener esto, hermanos. ¿Verdad? ¿Por qué creen que gira todo, hermano? Con orden y con precisión. ¿Por qué crees que gira el universo como gira, hermanos? Todo. Una rotación de 24 horas, hermanos. ¿Por qué crees, hermano? Porque hay alguien que está sosteniendo eso, hermanos. Y el Espíritu, aquí dice la Escritura, hermanos, que el Espíritu es el que está trabajando aún aquí, así, hermano. Renuevas la faz de la tierra, ¿verdad? Hermanos, no solamente eso, Job lo dijo también. Job capítulo 26, verso 13. Job capítulo 26, verso 13. Miren lo que dice Job, hermanos. Fíjate, un hombre, hermanos, hace muchas generaciones que ha muerto. Y fíjate, hermanos, en la era patriarcal vivió este hombre. Y fíjate qué palabras, hermanos, decía. Su espíritu adornó los cielos. Note cómo dice, hermanos. Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. ¿Qué tal, hermanos? Su espíritu adornó los cielos. No solamente, hermanos, vemos al Espíritu Santo en la creación material, sino también vemos, hermanos, trabajando en la creación del ser humano, hermanos, ¿verdad? Y la Escritura lo dice ahí en Job capítulo 33, verso 4. Job lo reconoce, hermanos. Y mira lo que dice, inspirado precisamente por él. El Espíritu de Dios me hizo. El soplo del Omnipotente me dio vida. Así es que, hermanos, vemos al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento como Espíritu o Espíritu de Jehová. Y lo vemos primeramente en la creación, ya sea material y ya sea humana, ¿verdad? Pero no solamente así, hermanos. No solamente lo vimos en la creación y ya. Lo vimos también de otra manera actuando, hermanos. Y eso, hermanos, lo encontramos ahí en Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31. Busque el versículo, hermanos. Fíjate cómo ahora lo que el Espíritu Santo, hermanos, cómo se va a manifestar. Verso 1, 31, verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre. Éxodo capítulo 31, verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llamado del Espíritu de Dios, lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras engastadas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. He aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón,
para que hagan todo lo que les he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo. Y empieza a decir, hermanos, fíjate cómo el Espíritu Santo se manifiesta. Israel había pasado más de 400 años, hermanos, más de 4 generaciones, habían pasado esclavos, hermano, en Egipto. ¿Te imaginas? Tus hijos, los nietos, los bisnietos, esclavos, hermanos. No sabían nada qué hacer, hermanos. Sus manos eran torpes. Es decir, solo sabían hacer, ¿qué, hermanos? Ladrillos. Solamente. Pero cuando Dios, hermanos, cumple el propósito de sacar a Israel, Dios, hermanos, tenía un plan. Construir, hermanos, el tabernáculo donde Dios iba a manifestar en medio del pueblo. Pero era necesario que Dios interviniera, hermanos, dándole capacidades especiales para hacer todo lo que ya leímos, hermanos. Y dice aquí, hermanos, que la manera como ellos pudieron hacer eso es porque Dios los llenó del Espíritu, hermano, ¿verdad? Los llenó del Espíritu. Y fíjate, hermanos, lo vemos en la creación y lo vemos en el tabernáculo, hermanos, ¿verdad? Cuando Israel era esclavo, hermanos, fueron reducidos a la ignorancia, hermanos. Y vemos cómo Dios de manera especial se manifiesta en cada uno de estos. Especialmente con Bezaleel, ¿verdad? Y el que dice aquí más adelante. Entonces, hermanos, vemos cómo el Espíritu Santo siempre ha estado activo. Desde la creación, en el tabernáculo. Y no solamente eso, hermano. Dios también, el Espíritu Santo ha estado activo en los jueces, hermanos. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos jueces, hermanos, juzgaron a Israel? ¿Quién se acuerda? 14, hermanos. 14 jueces. La Escritura dice, hermanos, que cuando Israel pecaba, era reducido a la esclavitud. Pero dice que cuando Israel clamaba, hermanos, Dios levantaba un libertador. Y entonces lo salvaba, hermanos, de sus enemigos. Pero la Escritura nos dice, por ejemplo, ahí en Jueces capítulo 3, verso 10, la manera como estos hombres escogidos por Dios eran usados, hermanos, eran dotados para poder tener esa facultad de derrotar a los enemigos de Israel. En Jueces capítulo 3, verso 10 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. ¿Qué tal, hermanos? ¿Te fijas? No eran ellos, hermanos. Era ¿quién estaba con ellos? Era el Espíritu Santo, hermanos, manifestado en ellos. Así es que, hermanos, el Espíritu Santo ha estado activo siempre, hermanos, de diferente manera, hermanos. ¿Para qué? Para que sus propósitos se cumplan, hermanos, en todos los tiempos. Que los propósitos de Dios se cumplan. Por eso Dios, hermanos, cuando la línea mesiánica estaba por cortarse, Dios siempre actuaba de una u otra manera. Y el Espíritu Santo tuvo una participación muy, muy importante, hermanos, ¿verdad? Fíjese, en los jueces. Y no solamente eso, hermanos. No solamente en los jueces. Porque después de los 14 jueces, Israel pide rey, hermanos. Y vemos una nueva manifestación del Espíritu Santo.
Cuando leímos ahí en Jueces capítulo 3, vimos, hermanos, cómo el Espíritu Santo llegaba a estas personas. Pero cuando entramos a la etapa de los reyes, el Espíritu Santo obraba de diferente manera, hermanos, llegaba de diferente manera. Es decir, hermanos, los profetas traían aceite, hermanos, y eran ungidos. ¿Se acuerdan de aquel salmo bien bonito, hermanos? El Salmo 113, que dice, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego empieza a decir, es como el buen óleo, ¿verdad? Es como buen óleo. A ver, hermano, confírmala porque se me vino a la mente ahorita. Creo que es el 113 o algo así. 133, perdón, sí. 133. Es que estoy nervioso, hermano. Ok. Entonces, hermano, fíjate cómo dice ahí, hermano. Es como el buen óleo, dice. Y menciona a Aarón, hermanos. ¿Quién era Aarón? Un sumo sacerdote, ¿verdad? Y así como ungieron a Aarón, y Aarón, hermanos, también ungían a los reyes, hermanos. Así con ese óleo, hermanos. Entonces, hermanos, vemos cómo, por ejemplo, en Saúl, hermanos, vemos cómo Dios, el Espíritu Santo, viene sobre Saúl y empieza a hacer cosas diferentes, hermanos. Aunque Saúl, hermanos, se portó mal, hermanos, como saben la historia, y bueno, renunció a la influencia del Espíritu Santo. Y al renunciar a la influencia del Espíritu Santo, pues permitió la influencia del mundo, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo vemos en los reyes, hermanos, como Saúl. Lo vemos en David, hermanos. Y no solamente eso, hermanos, lo vemos también en los profetas. La cita que quiero ver aquí con ustedes, hermanos, es Primero de Reyes, capítulo 19. Primero de Reyes, capítulo 19, verso 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta y juzgue, ¿verdad? Entonces vemos aquí, hermanos, cómo también los profetas eran ungidos, y posterior a eso, hermanos, el Espíritu Santo venía sobre ellos. Entonces, estas dos, hermanos, referencias son las que se mencionan en todo el Antiguo, hermanos, Antiguo Testamento. De hecho, lo vemos también, hermanos, apareciendo en el bautismo de Jesús, ¿verdad? Solamente en estas tres cosas que hemos visto, hermanos, ya vimos todo el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver cómo se aparece, hermanos, en tiempos de Jesús. Vamos a ir, hermanos, en Mateo capítulo 3, verso 16. Mateo capítulo 3, verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Te fijas, hermano? O sea, dice aquí la Escritura, hermanos, que venía como paloma, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo vemos apareciendo también en el bautismo de Jesús, como Espíritu de Dios. Acuérdense que es lo que estamos viendo, hermanos, que el Espíritu Santo se ha manifestado en el Antiguo Testamento como Espíritu de Dios o Espíritu de Jehová,
¿verdad? Vamos a ver una segunda forma como se ha manifestado el Espíritu Santo. Ahí, hermanos, en Joel capítulo 2, verso 28. Joel capítulo 2, verso 28. Mira lo que dice la Escritura. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre la carne, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente, el cual habrá llamado. Entonces aquí, hermanos, vemos que Joel hace una referencia al Espíritu Santo y lo menciona en forma de profecía. Y dice que ese día va a haber un día terrible y espantoso. De tal manera, hermanos, que dice que los jóvenes verán visiones. Y lo que nosotros leímos ahorita, ¿verdad? Hermanos, déjenme decirle que el apóstol Pedro, cuando se establece la iglesia, ¿sabía usted que el apóstol Pedro usó este versículo para convencer a los judíos que ese día terrible era el día que se estableció la iglesia de Cristo? El apóstol Pedro estaba diciendo que el día que Joel estaba hablando, hermanos, fue, hermanos, desde la muerte de Jesús hasta el establecimiento de la iglesia, hermanos. Entonces da a entender aquí, hermanos, que esta profecía se cumplió cuando sucedieron todos estos eventos. ¿Te fijas, hermanos, cómo Pedro quiere convencerlos? A mí lo que me llama la atención, hermanos, es que el sectarismo de hoy hace creer, hermanos, que ellos hacen lo que hacen por el Espíritu porque Joel lo dijo, hermano. ¿Te fijas? O sea, ignorando, hermanos, que Pedro les estaba diciendo a los judíos que ese día se había cumplido el día que se estableció la iglesia. ¿Te fijas? Entonces, hermanos, vemos que como la razón del por qué existe tanta confusión, porque se ha fallado, hermanos, en escudriñar la Escritura, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, al Espíritu Santo lo vemos también obrando, hermanos, en Jesús. La Escritura nos dice ahí en Mateo capítulo 4, verso 1. Acuérdate, hermanos, que no solamente el Espíritu Santo se manifestó como Espíritu de Dios, no solamente se manifestó como Espíritu de Jehová, también se manifestó como Espíritu, hermano. Cuando vean ustedes la palabra Espíritu con E mayúscula, se está refiriendo, hermanos, al Espíritu Santo. Entonces, cuando leemos esta cita que ya mencioné, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado. Esto es una referencia, hermanos, al Espíritu Santo, ¿verdad? Así es que el Espíritu Santo no solamente se ha manifestado, como ya lo dije, hermanos, como Espíritu, sino también se ha manifestado, hermanos, como Espíritu Santo, hermanos. Espíritu Santo. Ya en tiempos de Jesús ya aparecía así. Esto, hermanos, porque Jesús había dicho que Él había venido a revelar al Padre, hermanos.
Es decir, hermanos, en tiempos antiguos no se conocía con precisión quién era Jehová. De hecho, nadie podía pronunciar el nombre de Jehová, hermanos. Entonces, cuando Jesús viene, hermanos, Él viene a revelarnos quién es Jehová. Y empieza Él a decir, hermanos, y lo menciona como Espíritu Santo, hermanos, ¿verdad? Como Espíritu Santo. De hecho, en el Nuevo Testamento es donde se da a conocer que Dios son 3 personalidades, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento no se sabía esto. De hecho, fue en el Nuevo Testamento donde dice allá en Primera de Juan, hermanos, que Dios hermanos, que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, es decir, Jesucristo, ¿verdad? El Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hermanos, 3 personas, una deidad, hermanos, en unidad, ¿verdad? Pero yo quiero aclarar nuevamente, hermanos, ante ustedes, que el Espíritu Santo no es el Padre, hermanos. Fíjate lo que te estoy diciendo. El Espíritu Santo no es el Padre, hermanos. Porque incluso en la Escritura, vamos a leer 3 versículos, hermanos, aquí. Ahí en Juan 14:26. Vaya conmigo, hermanos. Juan capítulo 14, verso 26. Yo sé, hermanos, que son muchos textos lo que estoy mencionando, pero es necesario, hermano. 14:26. Dice, mas el Consolador, otra referencia hacia el Espíritu Santo. Mas el Consolador, es decir, el que consuela, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he hecho. ¿Te fijas, hermano? Cuando aquí Jesús dice el Consolador, da a entender otra referencia hacia el Espíritu Santo, hermanos, ¿verdad? Pero yo quiero que tú notes en este versículo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, dice el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. ¿Te fijas, hermano? O sea, el Espíritu Santo no es el Padre, porque entonces no diría así. Diría, pues el Consolador va a venir, ¿verdad? Va a venir. No dice así, hermanos. Dice que el Espíritu Santo va a venir enviado por el Padre. ¿Te fijas? Número 2, hermanos. El Hijo no es el Espíritu Santo. No lo es, hermanos. Fíjate lo que dice el 15, capítulo 15, verso 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Note usted, hermana, cómo Jesús dice que es necesario que Él se vaya. Porque si Él no se va, hermanos, el Espíritu Santo no viene. Jesús está diciendo, tengo que irme porque es necesario que el Espíritu Santo venga y dé testimonio de mí, ¿verdad? Dé testimonio de mí. ¿Te fijas que son dos personas diferentes, hermanos? 2 personas diferentes. Así es que si una persona le dice, oiga, pero no, yo no creo en lo que usted piensa, porque el Padre es Dios, Jesús es inferior, el Espíritu Santo es una fuerza. Usted tiene que sacarle este versículo, ¿verdad? Este versículo le puede ayudar a usted. ¿Por qué? Porque el Hijo no es el Espíritu Santo. Y número 3, hermanos,
Para esto les invito a abrir 2 de Juan 3. Segunda de Juan, verso 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Aquí dice, hermanos, que el Padre no es el Hijo, hermanos. El Padre no es el Hijo, ¿verdad? Porque aquí dice paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Fíjate, está ahí el término y, hermanos. Y, da a entender, hermanos, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? El Padre y el Hijo del Padre, en verdad y en amor. Fíjate, hermanos, que número uno, el Espíritu Santo no es el Padre. El Hijo no es el Espíritu Santo. Y el Padre no es el Hijo. Son tres, hermanos, ¿verdad? Así es que, hermanos, voy a explicarlo con este ejemplo. En la tabla periódica se identifica el agua como ¿qué? H2O, ¿verdad? H2O. ¿Sabía usted, hermano, que el agua tiene 3 estados? 3 estados, hermanos. Una sola sustancia, vamos a decirlo así, ¿verdad? 3 manifestaciones, aunque es agua, hermanos. Tiene 3 manifestaciones. Pero no porque sea 3 manifestaciones deja de ser agua, ¿verdad? El agua es vapor, hermanos. El agua es hielo. El agua, hermanos, es agua líquida, incolora, insabora. Es decir, hermanos, el agua es gaseoso. El agua, hermanos, es sólido, hielo, y es líquido, hermano. 3 manifestaciones. Solo una tenemos en nuestra mano. No deja de ser agua, hermanos. Así es Dios, hermanos. Son 3 manifestaciones, 3 personalidades, pero no significa que sean 3 dioses, aunque son llamados dioses, hermanos, ¿verdad? 3 manifestaciones, uno solo en unidad, hermanos. Y es lo que es Dios, hermanos. Por eso el Espíritu Santo no es el Padre. El Hijo no es el Espíritu Santo. Y el Padre no es el Hijo, hermanos, ¿verdad? Ahora, porque tiene 3 manifestaciones, ¿deja de ser H2O? No, hermanos. Así es que, hermanos, el Espíritu Santo se ha manifestado como es Espíritu Santo, ¿verdad? Y número 3, hermanos, el Espíritu Santo se ha manifestado, hermanos, como lo leímos ahorita. Espíritu de verdad. Espíritu de verdad. Juan 16:13. Dime. 16:13. Hermanos, en algunas ocasiones nos equivocamos en la aplicación de este texto, hermanos. Juan capítulo 16, verso 13. Y lo menciono, hermanos, porque ya me ha tocado platicar con ciertas personas que malentienden este versículo. El Espíritu de verdad. ¿Alguien lo tiene, hermanos, que lo pueda leer? ¿De quién está hablando en este versículo, hermanos? ¿Para quién es aplicado? ¿Será que esto es para nosotros, hermanos? Qué bueno, los hermanos han contestado bien. Pero la realidad, hermanos, es que hay personas dentro de la iglesia que no creen esto, hermano.
creen, hermanos, que se aplica a ellos. Cuando esto, hermanos, era para los apóstoles, hermanos. Espíritu de verdad, hermanos. Así es que usted tiene que saber en esta mañana que este versículo no es para usted ni para nosotros. Fue dicho para los apóstoles, ¿verdad? Queda a entender con espíritu de verdad. Da a entender, hermanos, que el Espíritu Santo iba a guiar a los apóstoles, iba a guiarlos en los ministerios que Jesús les había dado, hermanos, ¿verdad? Esto, hermanos, inició desde el Pentecostés. El Espíritu de verdad, hermanos, el Espíritu Santo, empezó a trabajar en esa función para los apóstoles, iniciando desde el Pentecostés hasta sus muertes, ¿verdad? Ellos serían los medios, es decir, los apóstoles. Ellos serían los medios para escribir la voluntad de Dios, lo que hoy usted tenemos en nuestras manos, la palabra escrita, hermanos. Fue gracias a que el Espíritu Santo trabajó en sus vidas. El Espíritu Santo ya no va a trabajar en nosotros de esa manera, hermanos, porque ya tenemos lo perfecto, que es la palabra, hermanos. Fíjate cómo Dios, hermanos, es sabio, ¿verdad? Todo tiene un tiempo, ¿verdad? Dios es sabio. Entonces, hermanos, esta es la razón del por qué usted y yo no necesitamos una nueva revelación. No necesitamos más. Así que si su predicador le dice: he recibido una revelación. Imagínate que el hermano David, hermanos, aquí enfrente dijera eso. Hombre, hermano, ya no me lo bajan. Apedreado. Lapidación. Hermanos, no, hermanos. ¿Por qué? Porque ya tenemos la palabra escrita. Si el día de mañana usted viene, hermanos, una persona le dice: yo soy apóstol. Yo soy un apóstol. Hermano, ¿qué está diciendo esa persona? O sea, ya terminó el tiempo, hermanos, en el que ellos, hermanos, tenían que escribir la escritura, hermanos, la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no necesitamos una nueva revelación. ¿Por qué? Porque ellos cumplieron el propósito, y el hecho es que tenemos la palabra de Dios escrita en nuestras manos, ¿verdad? Ahora, el Espíritu Santo nos guía, sí, pero ¿a través de qué, hermanos? De la palabra escrita, ¿verdad? De la palabra escrita. Muy bien, hermanos. Por último, hermanos, voy a hablarles de otra manifestación que el Espíritu Santo se ha dado a conocer ahora en el Nuevo Testamento, hermanos. Ahí en Hechos capítulo 2, 38. Dice, hermanos, que la Escritura, hermanos, que los judíos le dijeron a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo está trabajando el Espíritu Santo hoy? Está trabajando en nosotros, hermanos, cumpliendo un propósito en nosotros. Propósitos, hermanos, que Efesios, por ejemplo, Efesios capítulo 1 nos dice. Dice que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. No voy a explicar mucho de eso, pero lo que voy a decir que unas arras es como una promesa, es como una garantía, hermano. ¿Una garantía de qué? Ahí mismo lo dice Efesios. De que vamos a entrar a las moradas eternas, hermanos.
Así es que el Espíritu Santo hoy está trabajando de esa manera, como una garantía en nuestra vida. O sea, Dios quiere que nosotros trabajemos en conservar, hermanos, esa garantía en nosotros. No entristecer al Espíritu Santo, ¿verdad? No entristecer. Porque si en nuestra vida ha llegado a ese grado de maldad, hermanos, quiero decirle, hermanos, que mientras hay vida, hay oportunidad para poder enmendar nuestro camino. No tienes que volver a bautizarte, ¿eh? Si usted es cristiano y anda en pecado, necesita arrepentirse. Pero si se arrepiente, no necesita volver a bautizarse. Necesita pedir la oración, ¿verdad? Pero si usted no es cristiano, en conclusión quiero decirle, hermanos, que Pedro ya nos ha hablado de lo que necesitamos. El Espíritu ha sido conocido de diferentes maneras en el plan de Dios a través de todos los tiempos, hermanos. Ahí en 1 Corintios capítulo 12, fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 12, verso 4. ¿Lo tenemos todos? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Qué nos enseña este versículo? Que el Espíritu Santo estaba trabajando de manera especial cuando la iglesia se estableció, hermanos. Dando, como en el caso de Aholiab, ¿se acuerdan, hermanos? Cuando construyeron el tabernáculo. Como no tenían sabiduría y dones de oficio, el Espíritu Santo, ¿qué? Les dio esa capacidad. Bueno, cuando la iglesia se estableció, el Espíritu Santo obró de una manera especial para darle dones para que la palabra de Dios convenciera, hermanos, ¿verdad? Pero a mí lo que me llama la atención de este versículo es que dice, hay diversidad de operaciones. Es decir, que a través del tiempo el Espíritu Santo se ha manifestado de diferente manera a los hombres. De tal manera que la manera como hoy se manifiesta es la hora como hoy, es la manera como está obrando, hermanos. Es decir, el don del Espíritu Santo. Este texto nos dice que Dios es el mismo, pero ha trabajado de diferente manera de acuerdo a la ocasión para favorecer su plan. En la era cristiana está cumpliendo su último ministerio, ¿verdad? Es el mismo, el Espíritu Santo, pero con un ministerio diferente a los del pasado. Dios desea trabajar en usted, hermano. Dios desea usarlo a usted para sus fines, para la predicación de la palabra. Pero eso no va a suceder si usted no permite ser usado por el Espíritu Santo. Usted como cristiano, yo quiero que se haga una pregunta. ¿Está cumpliendo el propósito por el cual Dios lo ha llamado? ¿Está cumpliendo ese propósito? Amigo, hermano joven, ¿estás cumpliendo ese propósito? Amigo que hoy nos visita, hoy usted puede ir diferente, se puede ir diferente a su casa. Permita que el Espíritu Santo entre en usted
por medio de creer en Jesús, arrepentirse, confesar y bautizarse. Dios les bendiga. Al dulce hogar donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré. Por su gran amor del mal libertado, solo gozo reinará en la